Algunos trenes atraviesan lugares donde construir una vía parecía completamente imposible. Avanzan entre casas, cruzan puentes suspendidos sobre profundos barrancos. Ascienden montañas con pendientes extremas y recorren paisajes que desafían cualquier idea de ingeniería ferroviaria. Cada kilómetro exige soluciones únicas y una precisión extraordinaria. En este viaje descubriremos los ferrocarriles más insólitos y arriesgados del planeta. ¿Pero qué ocurre cuando el camino parece imposible incluso para un tren? Tren de bambú, Camboya. Basta un error para recordar que esta plataforma apenas ofrece protección. Un suelo de bambú, un pequeño motor y unos raíles envejecidos forman uno de los transportes más insólitos de Camboya. Cerca de Battambang, el tren de bambú surgió para conectar aldeas aisladas y mover personas, cosechas y mercancías por una infraestructura casi olvidada. Atraviesa arrozales, pequeños pueblos y paisajes donde la vida rural sigue marcando el ritmo. Lo que empezó como una solución improvisada terminó convirtiéndose en una experiencia que despierta la curiosidad de viajeros de todo el mundo. A primera vista cuesta creer que pueda llamarse tren. No tiene vagones cabina ni grandes sistemas de seguridad. Solo una plataforma ligera que avanza sobre una vía estrecha, dejando muy poco margen para cualquier imprevisto. Cuando dos vehículos aparecen de frente, uno debe desmontarse por completo para liberar el paso. Más que la velocidad, lo que realmente cautiva es comprobar cómo una idea tan simple sigue funcionando hoy. Calle del tren de Hanoi, Vietnam. En pleno Hanoi el peligro aparece sin aviso. Primero llega el sonido, después la vibración. En pocos segundos, vecinos, camareros y visitantes deben apartarse de unas vías pegadas a las fachadas.
El tren pasa a escasa distancia de balcones, ventanas y pequeños cafés. Todo ocurre dentro de un barrio habitado. Alrededor continúan las motos, los mercados y la comida callejera. Sin embargo, cuando se acerca la locomotora, la calle deja de ser un espacio cotidiano. La famosa calle del tren impresiona porque el ferrocarril no cruza una zona aislada. Atraviesa viviendas reales y espacios muy estrechos. La línea pertenece a la red ferroviaria que conecta Hanoi con otras regiones de Vietnam. Su paso exige atención constante. Un movimiento tardío puede resultar peligroso, por eso el acceso ha sido restringido en distintos momentos. La escena revela una convivencia extrema entre infraestructura y vida urbana. ¿Cómo puede funcionar un barrio con un tren pasando casi junto a la puerta? Puente de Pamban, India. El puente de Pamban atraviesa un estrecho tramo de mar entre la India continental y la isla de Rameswaram. A ambos lados solo aparecen olas viento y una vía metálica expuesta. Las ráfagas pueden ser fuertes, el clima cambia con rapidez. Durante el monzón el trayecto resulta todavía más inquietante. Bajo las ruedas no hay tierra firme, sino un canal marítimo activo. ¿Cómo se siente viajar en un tren mientras el océano golpea la estructura? Inaugurado a principios del siglo XX, fue una de las obras ferroviarias más complejas de India. Su sección móvil se abría para permitir el paso de barcos. Cada cruce exigía precisión mecánica y vigilancia constante. La corrosión salina, las tormentas y la fuerza de las corrientes sometían al puente a una presión continua. Desde el vagón el horizonte parece no terminar nunca. La vía queda suspendida sobre el mar y cualquier movimiento del tren aumenta la tensión. Por eso Pamban no solo destaca por su ingeniería, ferrocarril suspendido de Wuppertal, Alemanha. Alemania también guarda rutas capaces de provocar inquietud. Una de ellas atraviesa la ciudad de Wuppertal. Allí los vagones avanzan sobre el río Puper. El tren Kong toca el suelo. Cuelga de una larga estructura de acero. Debajo quedan el agua, las calles y los cruces urbanos. Desde el interior el trayecto parece tranquilo.
Sin embargo, una mirada hacia abajo cambia la sensación. Toda la cabina depende de un único sistema elevado. La Schwebebahn comenzó a funcionar en 1901. Fue creada para resolver la falta de espacio urbano. Sus vagones recorren gran parte de la ruta sobre el río. Cada rueda trabaja en la parte superior del convoy. Cada soporte debe resistir vibraciones diarias. El sistema no nació para entretener a los visitantes. Era transporte público. Sin embargo, su estructura poco común terminó convirtiéndolo en un símbolo de Wuppertal. Ferrocarril Costeiro de Dawlish, Reino Unido. La ruta continúa hacia una costa donde el mar nunca queda lejos. En Dawlish, el tren circula junto al borde de Inglaterra. La vía queda atrapada entre el agua y los acantilados. A un lado aparecen casas y pequeños andenes. En días tranquilos el paisaje parece seguro, pero el clima puede cambiar en pocos minutos. Entonces el agua salta sobre el muro costero. Los vagones avanzan con el océano a escasa distancia. Este tramo pertenece a la histórica línea entre Exeter y el suroeste inglés. Fue diseñado por Isambard Kingdom Brunel durante el siglo XIX. Desde entonces, la infraestructura soporta salviento y fuertes mareas. Las tormentas pueden cubrir los raíles, también pueden dañar el muro de contención. Por eso cada trayecto depende de inspecciones constantes y trabajos de refuerzo. El tren sigue conectando ciudades y pueblos costeros. Sin embargo, su proximidad al mar convierte cada temporal en una prueba directa para la ingeniería ferroviaria británica. Estación Lisiba, China. Un monorraíl entra en un edificio residencial y desaparece entre sus paredes. Esto ocurre en Chongqing. Una ciudad que parece un laberinto de varios niveles. Las calles pueden estar sobre los tejados. Los puentes conectan barrios situados a distintas alturas. En medio de este paisaje urbano extremo se encuentra Lisiba. El tren atraviesa una torre habitada como parte de su recorrido diario. La estación ocupa varios niveles del edificio. Sin embargo, ambas estructuras permanecen separadas. Los sistemas de aislamiento reducen el ruido.
Otros dispositivos controlan las vibraciones. Todo debe funcionar con precisión. A pocos metros viven cientos de residentes. Mientras tanto, los vagones entran y salen durante todo el día. Esta solución no nació para atraer turistas. Chongqing dispone de muy poco terreno llano. Por eso la red ferroviaria debe cruzar montañas, ríos y edificios. En esta ciudad incluso lo imposible termina convertido en transporte cotidiano. Ferrocarril de la presa Pasak Chonlasit, Tailandia. A primera vista, los raíles desaparecen dentro del embalse. Sin embargo, el tren sigue avanzando. Lo hace sobre una franja estrecha. El agua queda a ambos lados. Durante la temporada de lluvias el nivel sube, entonces la base casi deja de verse. Solo permanecen los vagones y una línea oscura sobre el lago. La escena parece imposible. También produce inquietud. Un pequeño cambio en el agua podría transformar por completo el recorrido. Este tramo pertenece a una ruta ferroviaria conocida en Tailandia. Su imagen famosa aparece cuando el embalse está lleno. Desde lejos el convoy parece flotar. Debajo existe un terraplén que requiere vigilancia. La lluvia puede debilitarlo. El drenaje debe funcionar sin fallos. No hay grandes pendientes ni velocidades extremas. El riesgo nace de una vía aislada entre el agua Ferrocarril escénico de Kuranda, Australia. La montaña se cierra alrededor del tren, entre Cairns y Kuranda. Los vagones avanzan junto a barrancos y pendientes cubiertas de selva. Las curvas son cerradas, los túneles aparecen sin aviso. A veces la vía queda junto al vacío. Abajo se extienden cascadas y vegetación tropical. El paisaje impresiona. También recuerda que esta línea depende de un terreno inestable, lluvias intensas y vigilancia constante. Construida a finales del siglo XIX, la línea exigió excavar túneles, levantar puentes y adaptar cada tramo a la forma de la montaña. El recorrido avanza despacio, así muestra cada cambio del terreno. Primero llegan los bosques densos. Después aparecen paredes de roca, gargantas profundas y caídas de agua junto a los raíles. En algunos puntos el tren parece demasiado cerca del borde.
Ese contraste aumenta la tensión. Kuranda no es solo un viaje panorámico, es una obra ferroviaria que sigue atravesando geografía difícil, húmeda y cambiante. Viaducto de Landwasser, Suiza. Seis arcos de piedra sostienen un tren sobre un barranco de 65 metros. Así aparece Landwasser entre los bosques de los Grisones. La vía avanza por una curva. Después entra directamente en la montaña. Desde el vagón el valle queda abajo. La estructura parece sólida. Sin embargo, la altura y el acceso al túnel convierten cada paso en una escena inquietante. Construido a comienzos del siglo XX, el viaducto mide unos 136 metros. Sus pilares fueron levantados sobre una garganta de difícil acceso. Cada arco soporta numerosos convoyes del ferrocarril rético. No existe una larga recta antes del túnel. El tren cruza la curva y desaparece enseguida dentro de la roca. El margen visual es mínimo. Esa combinación exige precisión constante en los raíles, la mampostería y todo el sistema de frenado. Landwasser sigue siendo elegante, pero recuerda que un pequeño error ocurriría a gran altura. Ferrocarril del Monte Pilatus, Suiza. Aquí el tren no sube una montaña, parece escalar una pared. Desde Alpnachstad, el ferrocarril del Monte Pilatus avanza por una pendiente sobre los lagos suizos. La vía se inclina cada vez más. Los vagones quedan sobre la ladera. Abajo las casas pierden tamaño. Delante aparecen rocaprados y curvas cerradas. La sensación cambia muy rápido. Un trayecto tranquilo parece una auténtica prueba de equilibrio. La línea utiliza un sistema especial de cremallera para evitar que el tren resbale. En algunos tramos la pendiente alcanza aproximadamente el 48%. Es una cifra extrema para cualquier ferrocarril. Cada rueda, freno y engranaje debe responder con precisión. El convoy asciende lentamente. A un lado queda la montaña, al otro se abre un desnivel mayor. Las nubes pueden reducir la visibilidad. La lluvia altera la adherencia,
Pilatus convierte una subida alpina en una experiencia controlada, aunque la inclinación siempre impone mucho respeto. Kelmerbahn, Suiza. La primera mirada engaña, el vagón parece colocado frente a una pared alpina. Después comienza a subir. El Gelmerbahn asciende por una ladera del cantón de Berna con una inclinación extrema. Los raíles desaparecen bajo la cabina. El valle queda cada vez más abajo. No hay curvas suaves ni largos descansos, solo una pendiente directa a roca cercana y una sensación constante de vacío. Aquí la montaña obliga a confiar por completo en la ingeniería moderna suiza. El funicular fue construido para facilitar el acceso a las obras del embalse de Kelmer. Hoy transporta visitantes hasta un paisaje alpino espectacular. En algunos tramos la pendiente alcanza cerca del 106%. Eso significa que el ascenso parece casi vertical. El vagón avanza despacio. Cada metro depende del cable, los frenos y el mantenimiento del sistema. Abajo se abre el valle. Arriba aparece el lago turquesa. El trayecto es corto, pero suficiente para convertir una subida tranquila en una experiencia difícil de olvidar para siempre. Ferrocarril del Himalaya de Darjeeling, India. El tren pasa tan cerca de las casas que algunas puertas parecen abrirse hacia los raíles. Así avanza el ferrocarril del Himalaya de Darjeeling. Cruza mercados, carreteras y plantaciones de té. La niebla puede cubrir la vía en minutos. Los coches circulan a su lado. Los peatones esperan junto al convoy. Todo ocurre despacio, sin embargo, cada curva exige atención. En esta montaña apenas sobra espacio para avanzar. La línea comenzó a funcionar a finales del siglo XIX. Conecta las llanuras con Darjeeling y supera los 2000 metros de altitud. Para ganar altura utiliza bucles, curvas cerradas y cambios constantes de dirección. Algunos tramos atraviesan calles muy estrechas. Allí el tren comparte espacio con vehículos puestos y viviendas. La cercanía resulta fascinante, pero también delicada. La visibilidad puede reducirse con la niebla. El terreno puede cambiar con la lluvia.
Este pequeño ferrocarril sigue avanzando gracias a una ingeniería adaptada al Himalaya y a una vigilancia diaria. Tren de la colina de Mathेरान, India. La ciudad desaparece detrás del vagón. Cerca de Bombay, este pequeño tren abandona el calor y comienza a escalar la colina de Mathेरान. La vía es estrecha, las curvas llegan una tras otra, a un lado aparece el bosque. Al otro se abre el desnivel, el convoy avanza despacio, sin embargo cada metro exige atención. La montaña deja poco espacio para errores y convierte el trayecto en una subida sorprendente. Construida a comienzos del siglo XX, la línea conecta Neral con una estación de montaña cerrada al tráfico habitual. El recorrido atraviesa laderas, puentes y zonas cubiertas de vegetación. Durante la época de lluvias, la niebla reduce la visibilidad. El terreno puede volverse inestable, por eso la circulación depende de revisiones frecuentes y velocidades moderadas. Mathेरान no impresiona por rapidez, lo hace por su cercanía al borde, sus curvas cerradas y una vía que parece buscar espacio entre roca y bosque. Nariz del Diablo, Ecuador. La montaña cae casi en vertical bajo los raíles. Allí aparece la Nariz del Diablo. El trazado desciende por una pared andina imposible de cruzar. No existe una curva amplia, tampoco sobra terreno. La vía se aferra a la roca mediante cambios de dirección. Desde el vagón el valle queda muy abajo. Cada maniobra aumenta la tensión. Ecuador convirtió este obstáculo en uno de sus recorridos ferroviarios más sorprendentes. Para superar la pendiente, los ingenieros diseñaron un sistema de zigzag. El tren avanza hasta un punto muerto, después cambia de sentido, así pierde altura sin lanzarse directamente por la ladera. La maniobra parece simple, sin embargo exige precisión en los frenos, las agujas y la coordinación del personal. La roca queda cerca. El vacío también. Desde ciertos puntos el convoy parece suspendido sobre el valle. La Nariz del Diablo no necesita velocidad para impresionar. Su peligro nace del terreno, la pendiente extrema y un trazado construido al límite.
tren a las nubes, Argentina. El aire empieza a faltar antes de que termine la subida. Desde Salta el tren a las nubes, entra en un paisaje seco. Los raíles cruzan quebradas laderas y zonas deshabitadas. La vegetación desaparece, el horizonte se vuelve inmenso. Dentro del vagón algunos pasajeros sienten la presión de la altitud. Afuera la montaña impone silencio. Cada curva recuerda que este recorrido avanza por uno de los territorios ferroviarios más extremos de Argentina. La ruta supera los 4.000 metros de altitud y alcanza su imagen más impactante en el viaducto La Polvorilla. La estructura metálica se levanta sobre una garganta abierta y sin protección natural. El tren avanza despacio. Debajo queda un vacío enorme. El viento golpea los vagones. El aire contiene menos oxígeno. Todo depende del cálculo, los frenos y el estado de la vía. No es solo un viaje panorámico. Es una ascensión ferroviaria extrema que obliga a respetar la montaña durante cada metro del recorrido. Ferrocarril Central Andino, Perú. Primero desaparece la costa, después los Andes cierran el horizonte. El Ferrocarril Central Andino parte desde Lima y gana altura por un terreno cada vez más duro. La vía cruza gargantas, laderas secas y valles estrechos. El aire se vuelve fino, las pendientes aumentan. A pocos metros aparecen paredes de roca, al otro lado se abren desniveles profundos. Este recorrido no solo conecta regiones de Perú, también demuestra cuánto puede exigir una montaña antes de dejar pasar un tren. Considerada una de las líneas ferroviarias más altas del mundo, esta ruta supera los 4.000 metros. Su trazado utiliza túneles, puentes, curvas cerradas y cambios de dirección. Cada solución permite ganar altura sin perder el control. Sin embargo, el margen es mínimo. La falta de oxígeno afecta a pasajeros y trabajadores. Las lluvias pueden alterar el terreno, los desprendimientos obligan a vigilar la vía. El Central Andino avanza entre roca y vacío. Allí cualquier error tendría consecuencias inmediatas. Ferrocarril Qinghai-Tíbet, China.
A más de 5.000 metros, este tren cruza un territorio donde respirar resulta difícil. El ferrocarril Qinghai-Tíbet avanza hacia Lhasa por una meseta inmensa. Afuera aparecen nieve estepa y montañas lejanas. El frío puede ser extremo. El aire contiene poco oxígeno. Las distancias parecen interminables. Bajo los raíles existe otro peligro. El suelo permanece congelado durante parte del año y puede perder estabilidad cuando cambia la temperatura. La línea atraviesa zonas de permafrost, por eso necesita sistemas de ventilación y control térmico. Cada tramo debe impedir que el terreno se deforme. Los vagones disponen de oxígeno para aliviar la altitud. Aún así, el cuerpo nota la subida. Este ferrocarril desafía frío, altura y suelo inestable durante cientos de kilómetros. White Pass y Yukon Route, Estados Unidos y Canadá. La niebla puede ocultar el barranco antes de que el tren alcance la siguiente curva. Entre Alaska y Canadá, la White Pass y Yukon Route asciende por montañas abruptas. La vía bordea paredes rocosas. También cruza puentes elevados y valles estrechos. Abajo aparecen ríos y bosques fríos. El recorrido parece tranquilo desde lejos. Sin embargo, el clima cambia. La altura y el escaso margen junto a los raíles mantienen una tensión constante durante el trayecto. Construida a finales del siglo XIX, la línea permitió conectar el puerto de Skagway con el interior del Yukon. Su trazado fue levantado durante la fiebre del oro. Los ingenieros tuvieron que abrir paso entre roca, nieve y pendientes difíciles. Hoy los vagones recorren curvas cerradas y estructuras expuestas al viento. En algunos puntos el desnivel queda junto a la ventana. La ruta conserva su ambiente histórico. También recuerda la dureza de avanzar por un territorio aislado y extremo. Cumbres y Toltec Scenic Railroad, Estados Unidos. El humo negro aparece antes que la locomotora. Después llega el sonido del vapor entre las montañas. El Cumbres y Toltec Scenic Railroad cruza Colorado y Nuevo México por una vía estrecha. Avanza entre bosques, praderas y barrancos. Algunas curvas quedan junto a fuertes desniveles. El tren parece antiguo porque realmente lo es.
Cada subida exige potencia, cada descenso exige frenos precisos. Aquí viajar significa confiar en maquinaria histórica dentro de un territorio duro. La ruta atraviesa el paso de Cumbres a más de 3.000 metros de altitud. Allí el clima puede cambiar con rapidez. La nieve, el viento y las bajas temperaturas complican la circulación. Las locomotoras trabajan con vapor. Sus mecanismos requieren atención constante. El trazado incluye curvas cerradas, puentes y zonas aisladas. No existe espacio para grandes velocidades. El peligro aparece en la combinación de altura, antigüedad y terreno montañoso. Aún así, el ferrocarril sigue funcionando como una pieza viva de la historia del oeste americano. Argo Parahyangan, Indonesia. La ciudad queda atrás y el terreno empieza a romperse bajo los raíles. El Argo Parahyangan conecta Yakarta con Bandung. La ruta atraviesa una de las zonas más montañosas de Java. El tren cruza túneles, viaductos y curvas cerradas. Abajo aparecen arrozales y barrancos. Alrededor se levantan colinas volcánicas. La lluvia puede llegar con fuerza. En pocos kilómetros, un viaje urbano se convierte en un recorrido ferroviario mucho más exigente. Uno de los tramos más impresionantes pasa por puentes elevados sobre valles profundos. Desde las ventanas, la vía parece suspendida sobre la vegetación. El clima tropical añade otra dificultad. Las lluvias intensas pueden afectar las laderas y reducir la visibilidad. Por eso el trazado necesita controles frecuentes. Argo Parahyangan no destaca por una pendiente extrema. Su riesgo nace del relieve, los viaductos y el suelo húmedo. Mientras conecta dos grandes ciudades, también atraviesa una geografía donde la naturaleza obliga al ferrocarril a mantenerse siempre alerta. Ferrocarril de la Muerte, Tailandia y Myanmar. La vía parece pegada a una pared de roca sobre el río Kwai. Allí avanza el ferrocarril de la muerte. Cruza selvas densas, puentes estrechos y laderas húmedas. En algunos tramos los vagones pasan junto al vacío. La madera cruje bajo las ruedas. La montaña queda a pocos centímetros. Sin embargo, el peligro del recorrido no es lo único que impone respeto. Cada raíl conserva la memoria de una construcción marcada por condiciones extremadamente duras.
El tramo de Kanchanaburi muestra una de sus escenas más tensas. El tren reduce la velocidad antes de entrar en curvas cerradas. Debajo aparece el río. Al otro lado se levanta la roca. La estructura parece demasiado estrecha para sostener el convoy. Además, el clima tropical castiga la madera y las laderas. La humedad exige revisiones constantes. Viajar aquí no consiste solo en admirar el paisaje. También significa comprender una historia difícil. Este ferrocarril combina riesgo, ingeniería y memoria en cada kilómetro recorrido. Ferrocarril de la Reunificación, Vietnam. A veces las casas quedan tan cerca que los pasajeros podrían mirar directamente dentro de ellas. Así cruza Vietnam el ferrocarril de la Reunificación. La línea une Hanoi con Ciudad Ho Chi Minh. Durante el trayecto aparecen arrozales, montañas, barrios densos y costas abiertas. Algunos tramos pasan junto al mar, otros atraviesan calles estrechas. El tren comparte espacio con motos, peatones y mercados. Cada kilómetro muestra una forma distinta de vivir junto a los raíles. La ruta recorre casi toda la longitud del país. Cruza pasos montañosos, puentes y zonas expuestas a lluvias intensas. El margen puede ser mínimo, la vía exige vigilancia continua. Más que un enlace ferroviario, representa la conexión entre regiones, ciudades y comunidades separadas por enormes distancias. Tren de Mauritania, Mauritania. Durante horas el tren parece no terminar nunca. Cruza el Sáhara con más de 2 kilómetros de vagones cargados de mineral. El polvo cubre el metal, el viento entra sin obstáculos. A ambos lados solo aparecen dunas y horizonte. No existen estaciones frecuentes. Tampoco refugios cercanos. En este territorio, una avería puede dejar al convoy aislado. El tren de Mauritania avanza por una de las rutas ferroviarias más duras del planeta. Su misión es transportar mineral de hierro desde Suerat hasta la costa atlántica. Algunos viajeros suben en vagones abiertos. Allí soportan polvo frío nocturno y fuertes cambios de temperatura. No hay asientos. Tampoco protección frente al viento. El trayecto puede durar muchas horas. Cada sacudida levanta una nube oscura.
La inmensa longitud complica las maniobras y el frenado. Este tren no ofrece comodidad. Su fuerza nace de otra realidad. Es una máquina gigantesca que atraviesa el desierto porque el país depende de ella. Ferrocarril Transiberiano, Rusia. Hay viajes largos, después está el Transiberiano. Sus raíles cruzan Rusia desde Moscú hasta Vladivostok. La distancia supera miles de kilómetros. Durante días aparecen bosques, estepas, ríos y estaciones aisladas. En invierno la nieve puede cubrirlo todo. Las temperaturas descienden con rapidez. Algunas regiones quedan muy lejos de cualquier ciudad. El tren avanza por un territorio donde el clima y la inmensidad dominan cada jornada. La línea fue construida para conectar la Rusia europea con el lejano oriente. Su recorrido atraviesa varios usos horarios y zonas climáticas extremas. La taiga parece interminable, los ríos obligan a cruzar grandes puentes. Cerca del lago Baikal, la vía bordea montañas y aguas profundas. El aislamiento exige logística constante. También requiere mantenimiento durante todo el año. El Transiberiano no impresiona por una sola pendiente. Lo hace por una distancia tan enorme que cada problema puede ocurrir muy lejos de cualquier ayuda inmediata. Ferrocarril Circular de Georgetown, Estados Unidos. El tren cruza un puente de hierro mientras el cañón queda abierto bajo las ruedas. Esa es la escena más tensa del Georgetown Loop. La línea asciende por las montañas de Colorado. Lo hace mediante curvas muy cerradas. El espacio es reducido. Las pendientes obligan a avanzar despacio. Alrededor aparecen bosques roca y antiguas zonas mineras. La locomotora parece pequeña frente al relieve. Sin embargo, debe ganar altura sin perder estabilidad en ningún momento. El trazado fue diseñado para superar un fuerte desnivel dentro de un valle estrecho. Su punto más impresionante es el Devil's Gate High Bridge. Allí el tren pasa sobre una estructura metálica elevada. El cañón queda directamente debajo. Las locomotoras históricas requieren controles frecuentes. Los frenos también deben responder con precisión.
La vía estrecha deja poco margen. Georgetown Loop no necesita velocidades extremas. Su peligro nace de las curvas de altura y una ingeniería antigua que sigue funcionando entre las montañas de Colorado